La idea de que la Tierra puede estar en movimiento sugiere una gran paradoja, y es cómo puede ser posible que la Tierra esté en movimiento de rotación y de traslación y que ese movimiento no genere efectos catastróficos, devastadores, que todo el mundo podría estar apreciando, sino que toda la apariencia y toda la intuición nos dice que la Tierra está en reposo. Con el fin de resolver esta situación tan aparentemente paradójica, entonces se plantea la propuesta galileana de que la Tierra está en movimiento, pero que por principio su movimiento no se siente. La idea de que el movimiento no se siente es la idea del movimiento inercial sobre la cual se va a construir toda la física clásica, toda la física newtoniana. Siguiendo esta concepción del movimiento, radicalmente diferente de la concepción previa, según la cual el movimiento era el efecto producido por una fuerza, para pasar a la idea de que el movimiento es simplemente un estado que permanece en tanto factores externos al sistema no lo afecten, se llama la relatividad galileana y en manos de Newton va a dar lugar, gracias a su extraordinaria intuición matemática, a una ley de gravitación universal expresada en unos términos matemáticos que van a tener la posibilidad no solo de explicar, de dar cuenta de todo lo que ya se conoce sobre la astronomía, sino de dar cuenta de una gran cantidad de nuevos fenómenos que ni siquiera habían sido observados. La potencia extraordinaria de la capacidad explicativa y predictiva de la teoría newtoniana de la gravitación va a marcar una senda en el desarrollo futuro de la física y de la ciencia. Si bien la observación directa y la intuición nos dicen que la Tierra está en reposo, hay buenas razones para creer que la Tierra rota sobre su eje y que gira alrededor del Sol. La falta de evidencias del movimiento era la mayor objeción que se presentaba a la propuesta de modelos heliocéntricos como la que había formulado Copérnico. Sin embargo, convencido de la validez de este modelo por una serie de razonamientos y de observaciones directas que se habían hecho, Galileo afirma que si el movimiento no se siente es porque por principio el movimiento no se siente. En realidad, lo único que se siente son los cambios de estado de movimiento. Galileo ha elaborado una visión del movimiento en la cual se puede plantear como principio fundamental que un sistema sobre el cual no hay acciones externas, en un lenguaje más preciso diríamos un sistema sobre el cual todas las fuerzas están completamente balanceadas, conserva su estado de movimiento. Con el fin de ilustrar esta percepción, Galileo elabora toda una descripción de lo que sería la observación de una serie de fenómenos en el interior del camarote de un barco que está completamente cerrado, sus ventanas están cerradas, y el barco puede estar atado al muelle o puede estar deslizándose suavemente río abajo. La descripción que da Galileo del comportamiento de los fenómenos dentro del camarote cuando el barco está atado al muelle es exactamente la misma que la que se puede dar cuando el barco se desliza suavemente por el muelle. Es decir, se sirve una copa de vino desde una jarra y el chorro de vino cae perpendicularmente, se observa el volar de una mosca o se observan caer objetos y no hay absolutamente ningún hecho que evidencie que el barco está detenido o que el barco está en movimiento. Con el fin de resolver la antigua polémica respecto a si la Tierra se movía o no y cómo se podría dar esta apreciación, Galileo retoma una vieja discusión respecto a cómo ve un marinero
que se sube en lo alto de un mástil y deja caer una bala de cañón, cómo se ve desde lo alto del mástil la caída de la bala de cañón y cómo se ve el mismo fenómeno desde la orilla de la playa donde el barco se desliza suavemente. La conclusión a la que llega Galileo es que mientras que la caída es un fenómeno de movimiento acelerado, en la dirección horizontal el objeto conserva y comparte su estado de movimiento con el barco. Si el barco estuviera completamente rodeado de niebla y Galileo solamente pudiera mirar dentro del barco, entonces estaría viendo que el objeto cae de una manera perpendicular al piso y de una manera paralela al mástil desde el alto del cual fue soltado. Por el contrario, una persona observando desde la orilla verá que a medida que el objeto va cayendo, también se va desplazando en la misma dirección del barco y la combinación de este movimiento, nos muestra Galileo en una elegante prueba matemática, es sencillamente un movimiento parabólico. Tratando de dilucidar precisamente el misterio del movimiento planetario, Newton comparó el movimiento de caída de una manzana con el movimiento de la luna y concluyó que obedecen exactamente a la misma causa, que no es otra que la ley de gravitación universal. Con este fin, Newton diseña un experimento mental en el cual se lanzan horizontalmente proyectiles desde lo alto de una montaña muy alta. ¿Qué es lo que se puede apreciar? Lo que se puede apreciar es que el alcance del proyectil lanzado horizontalmente depende de la velocidad inicial, es decir, de la fuerza que se aplicó sobre el proyectil para lanzarlo. Entonces, se puede observar de una manera paulatina que en tanto que la fuerza y la velocidad inicial aumenten, el alcance del proyectil va siendo cada vez más y más largo. Si nosotros nos planteamos la posibilidad de darle una gran velocidad inicial al proyectil, entonces podremos ver que llegará un momento en que el proyectil cambia constantemente la dirección de su movimiento, pero llegará a tener el impulso necesario para volver al punto de partida, puesto que al llegar al punto de partida conservará la velocidad horizontal con la que fue disparado, el proyectil se podrá seguir moviendo de una manera indefinida. De esta manera, por ejemplo, puede plantear Newton que el movimiento de los satélites no es más que un movimiento horizontal permanentemente desviado de su trayectoria por la fuerza de atracción gravitacional. Continuando con el experimento mental de lanzar cuerpos desde lo alto de una montaña, entonces veremos que luego de alcanzar esta velocidad crítica que nos permite tener una trayectoria perfectamente circular alrededor de la Tierra, se puede empezar a lanzar el proyectil con una velocidad cada vez mayor. Ahora la trayectoria ya no va a ser una trayectoria circular, sino que va a ser una trayectoria elíptica. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser esta trayectoria elíptica? Bueno, llegará un momento en que la velocidad será tal que ya la trayectoria no va a ser una trayectoria cerrada, sino que el cuerpo inicialmente lanzado se alejará indefinidamente de la Tierra. Literalmente podemos decir, el cuerpo va a escapar de la Tierra. Va a escapar de la Tierra en aquel momento en que se le comunique la velocidad necesaria que llamaremos una velocidad de escape. Si se le da al cuerpo una velocidad inicial mayor que la velocidad de escape, entonces ahora va a describir otra serie de trayectorias. Cuando el cuerpo adquiere la velocidad de escape, se puede demostrar que la trayectoria de su movimiento es de nuevo una trayectoria parabólica.
encima de la velocidad de escape, el cuerpo va a describir otro tipo de trayectorias que serán hiperbólicas. Para poner en términos muy objetivos y precisos, todas sus consideraciones sobre el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas centrales, como es el caso de la fuerza de gravedad, Newton expresó sus famosas 3 leyes de movimiento. Pero estas 3 leyes de movimiento tienen una aplicación muy directa y muy concreta, y es que permiten escribir ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de esta forma: F igual a delta P sobre delta T. Cuando uno esta expresión la analiza bajo el parámetro de que en la interacción o bajo la fuerza aplicada la masa del cuerpo que experimenta la fuerza permanece constante, entonces podemos escribir esta ecuación como F igual a masa por aceleración o F igual a masa por la segunda derivada de R con respecto a T2. Sin preocuparnos mucho de los detalles del cálculo infinitesimal que se necesitan para resolver esta ecuación, podemos decir que sencillamente esta es una ecuación en la que a la izquierda está una determinada ley de fuerzas y a la derecha hay una expresión cuya solución es el término R. R es la llamada trayectoria del cuerpo. La solución de esta ecuación es la trayectoria del movimiento, y Newton demostró que si la ley de fuerza es la fuerza de atracción gravitacional, entonces esta fuerza tiene esta forma: es el producto de las masas de los cuerpos que interactúan dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Al resolver esta ecuación, suponiendo solamente 2 cuerpos, uno de los cuales es muchísimo más pesado que el otro, como en el caso del Sol y la Tierra, entonces se encuentra que la solución más general posible es una trayectoria cónica. Esto es de mayor importancia. Ya habíamos visto que las trayectorias cónicas son el resultado de intersectar un cono con un plano. Dependiendo del ángulo entre el plano y el eje del cono, entonces se puede tener una de las 4 cónicas que resultan ser las soluciones de las ecuaciones de movimiento de gravitación universal. Es decir, la circunferencia, habíamos visto que se daba de una única manera para una única velocidad inicial. La parábola, que también se da para una única configuración y una única velocidad, y entre ellas una familia infinita de curvas que son por una parte las elipses y por otra parte las hipérbolas. Armado con esta poderosa herramienta, Newton fue capaz de describir el movimiento planetario asumiendo el Sol como centro de todos los movimientos y describiendo el movimiento de cada uno de los demás planetas y satélites de acuerdo con las condiciones iniciales que se podían estimar. Notable el resultado de la ley de gravitación de Newton es que a partir de ella se puede obtener la ley de caída de los cuerpos. Miremos. Puesto que fuerza es igual a masa por aceleración, digamos la masa del cuerpo 1 por la aceleración que experimenta debido a la interacción gravitacional con el cuerpo 2. Entonces, masa del cuerpo 1 por aceleración 1 es igual a el producto de las masas m1 por m2 sobre la distancia de ellos al cuadrado. De esta expresión podemos ver que se elimina el término correspondiente a la masa del cuerpo cuyo movimiento estamos examinando. Y entonces resulta que la aceleración de ese cuerpo es independiente de la masa del cuerpo y solo depende de las características del cuerpo que ejerce la fuerza central, en este caso del Sol. Si pensamos en el caso del movimiento de caída de los cuerpos en la Tierra, entonces, aplicando un razonamiento similar, podremos ver que la aceleración con la que caen los cuerpos depende única y exclusivamente de la masa de la Tierra y de la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Otros fenómenos
de características puramente gravitacionales, como por ejemplo el fenómeno de las mareas, es un fenómeno que se puede explicar en términos gravitacionales hasta donde ello sea posible, porque en realidad el fenómeno de las mareas es un fenómeno bastante complejo. Sin embargo, se puede apreciar la participación que tiene la fuerza gravitacional de la Luna y el Sol sobre las grandes masas de agua para producir las mareas en la Tierra. Otra cosa es la periodicidad de las mareas debido a accidentes geográficos locales, pero el efecto neto de el Sol y la Luna sobre la Tierra en la producción de las mareas es explicada por la fuerza de gravitación. También es notable que las leyes de Kepler del movimiento planetario, que fueron prácticamente las primeras leyes universales que se plantearon, son simples casos particulares de la aplicación de la más general y precisa ley de gravitación universal de Newton. Ya hemos visto cómo el caso del movimiento elíptico de los planetas no es más que una de las 4 posibilidades de las formas de los movimientos bajo fuerzas centrales de tipo gravitacional. Por su parte, la segunda ley de Kepler, o ley de áreas, es otra manifestación de las leyes de Newton expresadas en torno a la conservación del movimiento rotacional de un sistema aislado. En este caso, podemos considerar que el Sol y el planeta se pueden tomar como un sistema aislado, y entonces, dado que la trayectoria es elíptica y el planeta a veces está más cerca y a veces está más lejos del Sol, con el fin de conservar el movimiento rotacional, se satisface esta condición que coincide con la ley de áreas. Por último, la famosa ley armónica se demuestra que es simplemente un caso particular de la periodicidad del movimiento cerrado bajo una fuerza central cuando uno de los cuerpos es mucho más masivo que el otro, como sucede en prácticamente todos los casos del movimiento astronómico. Otras demostraciones, tanto o más impresionantes, de la validez y de la potencia de la teoría de gravitación universal es la observación de planetas que antes nunca se habían percibido y que se descubren por las perturbaciones que causan en planetas que ya habían sido observados. Por ejemplo, el planeta Urano había sido descubierto por William Herschel gracias a la observación telescópica mediante el telescopio más potente que se había construido en su época. La observación detallada del planeta Urano mostró una serie de irregularidades que hicieron pensar en la existencia de un planeta más allá de la órbita de Urano. Algunos notables astrónomos y físicos de la época se dedicaron a tratar de calcular las características de este nuevo planeta, y efectivamente el astrónomo francés Le Verrier fue capaz de predecir las características y la posición aproximada de este planeta, el cual fue descubierto por el astrónomo alemán Gale. Esto fue una singular verificación de la potencia de la teoría newtoniana. Para redondear este tema, podemos decir que una nueva y muy poderosa verificación de la validez de la teoría newtoniana de la gravitación es el éxito de la exploración espacial, que nos ha permitido enviar satélites hasta nuestra vecina Luna y hasta el más remoto de todos los cuerpos de nuestro sistema solar, el planeta enano Plutón. La posibilidad de verificar con alto grado de precisión los fenómenos predichos por la teoría newtoniana de la gravitación, tales como los efectos de las mareas, el achatamiento de la Tierra o el descubrimiento de nuevos planetas, brindaron una extraordinaria confianza a la teoría que de esta manera se había desarrollado. Como habíamos dicho al principio,
esta eficacia, esta potencia de la teoría matemática de la física marca una senda que la física va a seguir ya no solamente en lo referente a la astronomía y a la gravitación, sino en muchas otras sendas, en muchas otras áreas del conocimiento, en muchas otras áreas de interés que se van a ir integrando al cuerpo fundamental de la física y de las que nos ocuparemos en clases posteriores.